Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida a todos a esta nueva jornada de estudio bíblico por aquí a través de la plataforma Zoom. Bienvenidos todos los que están aquí en vivo, Mario, César y Mili allá en North Carolina, Sandra en Costa Rica, Manuel Loaiza, Costa Rica, Isabel Fuentes, Costa Rica, Sandra y Aarón desde Costa Rica, Leonardo, Costa Rica, Xiomara González, Costa Rica, Patricia y Mónica desde Colombia y Diana Calderón desde Bogotá, Colombia también, Karina Parcedo, San José, Costa Rica. Bueno, qué bueno verlos a todos por aquí. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través del YouTube, a través del Facebook. Qué bueno verles por aquí. Es una bendición para nosotros que puedan ustedes acompañarnos virtualmente en esta reunión. Quiero decirles que si no me estás siguiendo, si todavía no nos sigues en YouTube, que te suscribas al canal, que des un dedito arriba así para que la gente, para que YouTube le muestre esto a muchas otras personas. Por favor, déjame tus comentarios, haz tus preguntas y si te quieres unir a esta sesión de estudio bíblico en vivo, aquí te vamos a dejar abajo el link del grupo de WhatsApp y eres bienvenido. Nos reunimos todos los miércoles en la noche. Probablemente cambiemos el día pronto, pero por ahora miércoles por las noches. Así que, pues, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reunión de estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de pactos de la Biblia. Creo que es un tema extremadamente importante que todos debemos conocer. Y yo decía la semana pasada que conocer el libro de Génesis, leer el libro de Génesis, pero estudiarlo con detenimiento, escudriñar en la palabra en el libro de Génesis, es algo que todo creyente debe hacer para poder desde el libro de Génesis tener un entendimiento de toda la Biblia. Porque en el libro de Génesis hay contenido extremadamente importante para entender muchas cosas que suceden después. Y quiero decirles algo, que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra abre con pactos y cierra con pactos. Dije con pactos, no con pacto, ¿verdad? Sino con pactos. Porque Dios es un Dios de pactos. Dios, nuestro Padre Celestial, tiene muchas cualidades, muchos atributos, pero tal vez uno de sus principales atributos es que Él guarda los pactos, Él cumple los pactos. Un pacto viene siendo algo así como un contrato, como un convenio que se hace entre dos o más personas, pero para Dios un pacto es algo inquebrantable. Y si Dios se compromete en un pacto, Él lo va a cumplir. Y lo más importante es que nosotros estamos involucrados en estos pactos. Los creyentes somos parte de esos pactos. Los creyentes, y yo quiero que ustedes me escuchen muy bien, tanto los que me están oyendo aquí ahora en vivo, como los que me ven en la grabación. Los creyentes estamos involucrados en el pacto que Dios hace con su siervo Abraham, a quien Dios llamó mi amigo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos de la promesa de Abraham y somos descendientes, somos linaje de Abraham. ¿Qué significa ser linaje de Abraham? El linaje es como la descendencia, la semilla, la genealogía de Abraham. Y tal vez ustedes dirán, pero yo no soy judío. ¿Yo qué tengo que ver con Abraham? Pues la palabra dice que nosotros somos linaje de Abraham. Y entonces, cuando les estoy diciendo que somos herederos de la promesa, es porque la promesa que Dios le hace a Abraham, cuando hace pacto Dios con Abraham, nosotros estamos ahora disfrutando esa promesa. Y también somos parte del pacto del Padre con el Hijo que se hace a través del sacrificio de Jesús en la cruz, del derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces, tenemos
un Nuevo Testamento que comienza con Génesis, donde se hacen pactos. Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham. Ese pacto se le ratifica a Isaac, el hijo de Abraham, se le ratifica a Jacob, el nieto de Abraham. Y luego en el Nuevo Testamento, en los evangelios se habla del pacto que hace Dios Padre con Dios Hijo a través del sacrificio de Jesús. Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla. Y vamos a hablar, en la Biblia hay otros pactos, pero yo le voy a hablar de los 5 pactos más importantes que están establecidos en la palabra del Señor. El primer pacto es el pacto de Dios con Noé, o también se le llama pacto noénico, y eso está en Génesis capítulo 8, verso 20, hasta el capítulo 9, verso 17. Ahí está el pacto que Dios hace con Noé y ya vamos a hablar específicamente de ese pacto. Es el pacto que Dios hace con Abraham, o también llamado pacto abrahámico. Génesis, estoy mencionando un pasaje, aunque en otros pasajes se habla sobre este pacto. Génesis capítulo 15 es donde se habla más ampliamente sobre este pacto que hace Dios con Abraham. Pero el pacto de Dios con Abraham en el libro de Génesis capítulo 15 no es el pacto de Dios con Abraham, es el pacto de Dios con la descendencia de Abraham, es el pacto de Dios con el linaje de Abraham, es decir, es el pacto de Dios contigo y conmigo. Luego está el pacto de Dios con Moisés, o pacto mosaico. Está en el libro de Éxodo. En realidad el pacto mosaico, se habla del pacto mosaico en los capítulos desde el 19 hasta el 34. Todos esos son 16 capítulos de la Biblia que hablan sobre el pacto mosaico, pero estoy mencionándole allí algunos versículos en particular que mencionan el pacto mosaico, el pacto que Dios hace con Moisés, o también llamado el pacto del monte Sinaí. Está el pacto de Dios con David, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 17. A través de este pacto, Dios le promete a David que en su descendencia estará perpetuamente el cetro, el reino, el reinado de Israel. Y ese pacto se cumple precisamente en Jesús, que Jesús es descendiente directo de Abraham. Y está el pacto de Dios Padre con Jesús, es decir, el pacto de Dios Padre con Dios Hijo, también llamado el pacto de la sangre de Jesús, o también llamado el pacto de la gracia. Lo podemos ver, entre otros pasajes, en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Y quiero decirle algo bien importante. El pacto de Dios con Abraham, ya le voy a hablar con más detalle del pacto de Dios con Abraham, pero estoy haciendo esta introducción y quiero que sepan que este estudio es el primero de una serie. Van a ser por lo menos 4 o 5 sesiones en las cuales vamos a estar hablando de pactos. Y estoy hablando ahora de los 5 pactos en general para que podamos entenderlo e introducirnos en todo esto que tiene que ver con los pactos de la Biblia. El pacto de Dios con Noé es el pacto cuyo símbolo es el arco iris, y en el que Dios le dice a Moisés que nunca más la tierra va a ser destruida con agua, y que el símbolo de ese pacto, lo dice Dios, no lo digo yo, el símbolo de ese pacto es el arco iris. Ahorita vamos a hablar con detalle del pacto de Noé. El pacto de Dios con Abraham, o pacto abrahámico, o pacto del monte Sinaí, es un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, mediante el cual el pueblo se compromete, el pueblo hace un juramento de cumplir toda la ley de Dios y la ley de Moisés, es decir, todos los mandatos que están escritos en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. El pueblo se compromete a cumplir con todos esos mandatos, y todos esos mandatos es lo que en el pueblo judío, en la cultura judía, se conoce como la ley. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento que se
se habla muchas veces, se menciona la ley, a lo que se refiere justamente está la ley que Dios le da al pueblo judío por medio de ¿quién? Por medio de Moisés. Y eso, cuando decimos cuando decimos la ley de Moisés, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, pero cuando decimos la ley de Dios, nos referimos a todo el conjunto larguísimo de mandamientos que Dios le da al pueblo de Dios, al pueblo judío, por medio de Moisés. Y hay una gran diferencia importante que yo quiero que ustedes, por favor, la guarden en su memoria. Los 10 mandamientos los escribe Moisés por mandato de Dios. Pero dice allí en el libro de Éxodo que la ley la escribe Dios con su propio dedo y se la da a Moisés para que Moisés se la dé al pueblo. Entonces, cuando Moisés baja del monte Sinaí, Moisés le lee al pueblo la ley y el pueblo jura y se compromete a cumplir con esa ley. Y Dios le dice, si ustedes cumplen con esto, entonces estas serán las bendiciones que yo derramaré sobre ustedes. Eso lo pueden ver ustedes en Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones. Si ustedes cumplen esta ley, caerán sobre ustedes estas bendiciones. Y tal vez ustedes habrán escuchado esto que dice, bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu simiente, tu arteza de amasar, y hay un conjunto de bendiciones. Pero si tú no cumples con este pacto que tú estás haciendo, caerán sobre ti estas maldiciones. Entonces, por eso se llama el pacto de la ley. Pero la ley es tan rígida que es casi imposible de que una persona la pueda cumplir al pie de la letra. Y entonces, el pacto que Dios hace con Jesús, el pacto de la gracia, el pacto de la sangre de Jesús, que se hace entre Dios Padre y Dios Hijo, precisamente se llama pacto de la gracia, porque es un regalo que no nos merecemos, y eso es lo que se llama gracia, y esa es la relación que hay entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia, y es que por medio de la sangre de Jesús, nosotros tenemos amplia entrada al trono de la gracia, al trono del Padre, y tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Y por eso dice la palabra del Señor que es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. No es por cosas que hacemos que recibimos el perdón de pecados, la vida eterna. No es por obras, no es por cosas buenas que hacemos, sino por la fe en Cristo Jesús que nosotros pasamos a formar parte de este pacto. Es como que nos dan una hojita firmada y nos dicen, le ponen allí está el contrato hecho, y entonces ahí le ponen el nombre, Isabel Fuentes. Este contrato acredita a Isabel Fuentes, a Karina Parcedo, a Diana Calderón, a Leonardo, a César Bonilla como parte participante del pacto de la gracia. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Y yo qué hice? ¿Yo qué hice para merecerlo? No, para merecerlo no hiciste nada. Pero es por fe, porque creíste en Jesús y lo recibiste como Señor y Salvador. Por eso dice Romanos 10, 9, 10, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que predicamos, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa es la oposición. Cuando digo oposición me refiero a la contraposición que hay entre el pacto de Dios con Abraham, perdón, el pacto de Dios con Moisés. No sé si a lo mejor dije Abraham antes y me equivoqué. El pacto de la ley, el pacto de Moisés. Esa es la contraposición que hay entre el pacto de Dios con Moisés, o pacto de la ley,
y el pacto de Dios con Jesús, que es el pacto de la sangre de Jesús o el pacto de la gracia. Por eso dice Jesús, cuando está tomando la última cena, la noche en que fue capturado, cuando está tomando la última cena con los apóstoles, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pan estaba simbolizando el cuerpo que estaba a punto de ser cortado por nosotros. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces dice, esta es mi sangre ¿están viendo aquí? El nuevo pacto. Entonces, si decimos que hay un nuevo pacto, es porque hay uno, ahí lo está diciendo Manuel. Dígalo, Manuel, dígalo, hable el micrófono. Sí, porque ya el otro, el anterior, ya queda anulado, queda el nuevo pacto. Entonces, lo primero que estás confirmando, Manuel, es que hay uno anterior. Hay uno anterior. Pero te voy a agregar algo. Te voy a agregar algo. Jesús dijo, yo no he venido aquí para abolir la ley. Yo he venido aquí para cumplirla. Porque precisamente en esa sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario se cumple perfectamente la ley. Y por eso, al cumplirse perfectamente la ley para nosotros, es que se nos da el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Y pasamos a ser, ahora voy de nuevo con el pacto de Abraham, pasamos a ser linaje de Abraham, pueblo de Abraham. Claro, no somos Abraham de sangre, somos Abraham espiritual. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, voy a volver a compartir. Vamos rápidamente con el pacto de Dios con Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Primero debemos tener claro que esto es lo que hace Noé después de que cesa la lluvia y de que todo está comenzando de nuevo y que las únicas personas que habían en la tierra eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Es decir, había solamente 8 personas en la tierra. Todos los demás habían fallecido. Entonces Noé hace un sacrificio. Él toma parte de los animales y los sacrifica, ofrece un holocausto. Y esa ofrenda es recibida por el Señor. Dice, percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y habló Dios a Noé diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de nosotros. ¿Qué dice Dios? Establezco mi pacto y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todavía está de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con nosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es decir, el pacto es que Dios no va a destruir la tierra nunca más con agua. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Es decir, que el pacto también tiene que ver conmigo y con ustedes. Todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes
Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y sobre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Así que de ahora en adelante, cuando usted escuche que alguien dice, no, que es que el arco iris es un símbolo, y ustedes saben que, ¿verdad? De la diversidad, de la, ¿cómo es que llaman ahora? De la identidad de, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Ideología de género. Ideología de género. Ustedes pueden decir, el arco iris es una señal del pacto que Dios hace con la humanidad, de que la tierra nunca más será destruida con agua. Y ahí lo puede ver en la Biblia, en Génesis. Ahí está el pasaje. Entonces, voy a ir rápidamente, ya para ir cerrando, a lo que es el pacto de Dios con su pueblo por medio de su siervo Abraham. No lo voy a leer todo porque la semana que viene vamos a seguir hablando de esto. Solamente voy a hacer una introducción al pacto abrahámico. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Oigan, qué raro. Aquí dice Abraham, no dice Abraham. Dice Abraham. Porque Dios aquí todavía no le ha cambiado el nombre. Después le voy a hablar de esto con más detalle. Porque Dios después le cambió el nombre y le dijo, ya no será tu nombre más Abraham, sino Abraham, que significa padre de naciones. Y Abraham era padre de muchos. Vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces le dijo Jehová, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó todo esto y él lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Me voy a ir hasta aquí abajo. Y dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que los animales los dividiera en 2 mitades, ponían la mitad de un lado y la mitad del otro, como haciendo un camino. Y se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, dice, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Les repito, la próxima semana vamos a hablar más allá del pacto de Abraham, porque está, digamos que ahora fue introductoria. Pero quisiera que alguno de ustedes me dijera si vio algo en común entre el pacto de Dios con Noé y el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué notaron en común? Ambos tuvieron un sacrificio. En ambos hubo un sacrificio. ¿Qué involucra un sacrificio? Ok, para mí que en el Antiguo Testamento habían obras. Indudablemente. No, o sea, era un pacto donde yo te daba algo, pero tú tenías que hacer algo. En cambio, el pacto de nosotros es de fe, pues. Indudablemente, indudablemente. Eso es 100% así como estás diciendo. Así, eso es De hecho, que, repito, eso vamos a hablar la próxima semana, pero
la señal del pacto, la parte de Abraham del pacto, el compromiso de Abraham para La circuncisión. la circuncisión Claro, de esa es todo varón. Claro, todo varón. Claro. Esa es la señal del pacto. Por eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban masacrando a los judíos y donde encontraban a alguien y presumían que era judío, le decía, bájese los pantalones. Correcto. Para ver si estaba circuncidado. Si estaba circuncidado, iba a dar de una vez al campo de concentración. Correcto. O lo mataban. Correcto. Pero lo que quiero que ustedes me digan es ¿qué vieron en común? Dijo Karina, los animales sacrificados. Hay un sacrificio. ¿Y qué pasa cuando se sacrifica un animal? Se derrama sangre, ¿no? Se derrama sangre. Exactamente. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Suéltelo, Sandra. Fue derramada su sangre para la redención de los pecados. Fue derramada la sangre de Jesús. Y además, ¿qué hubo en la cruz del Calvario? Sudor, sangre, lágrimas. Sí, Dolor, hubo un sacrificio. Hubo un holocausto. Les voy a decir algo y con esto voy a cerrar. Ustedes saben por qué se ordena la crucifixión de Jesús. Porque quien da la última palabra, ¿saben Dios. quién es? Dios. No, estoy hablando de hombre. Ah, Quien ordena, Yes. es decir, quien ordena, no, quien autoriza la muerte de Jesús es el sumo sacerdote. Ujú. ¿Por qué el sumo sacerdote autoriza la muerte de Jesús? Porque esa es la manera legalmente para que sea un qué. Para que sea legal. Sí, para que sea legalmente qué. Para que sea Sacrificio. Exactamente. Un sacrificio. No fue un asesinato. Fue un sacrificio. Fue un holocausto. Miren, ¿cómo eran los animales que sacrificó Noé cuando salió del arca? Perfecto. perfecto. Eran perfectos. Eran perfectos. Y Jesús es un sacrificio perfecto. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya después de ahí no hay más pacto. Ya no hay más sacrificio. Ese es el único. No hay más sacrificio. Jesús no va de nuevo a la cruz. Me encanta que digas eso, Manuel. Me encanta que traigas eso a colación. No hay más sacrificio. Por eso, oigan, hay dos libros que usted tiene que leer para entender la Biblia. Uno es el libro de Génesis y el otro es el libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos justamente se analiza detalladamente lo que es el pacto de Abraham y el pacto de la ley y el sacrificio de Jesús, el sacerdocio. Ahí se analiza con detenimiento para que nosotros podamos entender los pactos de la Biblia. En el libro de Hebreos, por eso es importante estudiar el libro de Hebreos, no leerlo, estudiarlo, meterle la lupa al libro de Hebreos. La próxima semana vamos a continuar con el pacto de Abraham porque hay muchas cosas importantes que decir del pacto de Abraham. Así que vamos a cerrar por esta noche. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy nos has recordado, Señor, que por gracia somos salvos, Señor, por la fe en Cristo Jesús, por la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Así que alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra y hoy nos aferramos, Señor, a esa promesa, Señor, y con gozo, Señor, la atesoramos en nuestros corazones, Señor, sabiendo que tú eres fiel a tus pactos, que tú eres fiel a tus promesas, Señor, y que por la sangre de Jesús y por nuestra fe en Cristo Jesús,
tenemos el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, Señor. Enséñanos, Padre, por eso a ser justos, Señor, delante de ti, Señor, a caminar conforme a tu buena, agradable, perfecta voluntad, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, pues bendiciones a todos ustedes, a los que están presentes, a los que se han conectado a través del YouTube o los que nos ven a través del Facebook. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y una vez más te recuerdo, suscríbete al canal, dale el dedito arriba, que es bien importante para que para que YouTube se lo muestre a otras personas, para que también reciban esta bendición. Por favor, déjame tus comentarios y compártelo si esto ha sido de bendición para ti. Bendiciones, hasta luego.